Vamos a ver. Amén. Bueno, ¿estamos listos, hermanos? Sí, perfecto. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestro templo, acá en la Iglesia Bautista en Concepción, Quesaltepeque. ¿Por qué damos todas estas, direcciones y todos estos detalles? Porque hay personas que en algún momento, en algún determinado momento, ellos van a decidir en congregarse, en creer en Dios, en decidirse a qué iglesia, y qué mejor que vengan donde escucharon la predicación, donde el Señor obró en sus vidas. Amén, hermano. Así es que queremos decirle en cualquier parte del mundo que nos escuche, que aquí hay un lugar para usted. Si en algún momento Dios le permite visitar nuestra bella ciudad de Concepción, Quesaltepeque, sepa que aquí hay una iglesia bautista que le espera con toda su familia en la colonia El Milagro. Puede preguntar por nosotros y sin lugar a dudas le van a dar una idea para que usted pueda llegar acá. Además de ello, la iglesia también está en Google. Puede escribir Iglesia Bautista Macedonia, Concepción, Quesaltepeque, y usted pues se mete allí y la dirección le lleva hasta nuestro edificio. Muy bien, vamos a quedarnos ya en la palabra del Señor, en el Salmo 51. Salmo 51, quiero hablar acerca de el pecado en nuestra vida. El pecado en nuestra vida. Quiero cantar una estrofa que está conectada con el sermón de esta tarde. Quiero pedirle a Rebeca que por favor nos ayude con la música. Renuévame, Señor. Gracias. Poquitito más de volumen. Ahí está. Amén. Cantamos, hermanos, al menos la primera estrofa. Renueve. Sí, todos juntos, no, todos juntos. Vamos a ver, todos juntos. Otra vez. Necesito que todos cantemos. Todos juntos vamos a entonar esa estrofa. Recuerde que estamos en vivo. Amén. Sí. Bueno, ustedes muy pocos escuchan debido al micrófono, pero vamos a cantarla. Vamos a esperar llegar a la introducción. Ahí estamos. Recuerde, vamos a estudiar el Salmo 51. Amén. Ahora sí, hermano. Todos juntos. Renuévame, Señor Jesús. Oiga usted, ya no quiero ser igual. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Y luego dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Señor. Otra vez, hermano. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos ya a controlar el volumen. Solamente era como una pequeña introducción. Renuévame, Señor, porque ese es el anhelo, esa es la idea
el propósito del Salmo 51. Aquí encontramos, hermano, la restauración, encontramos el reconcilio, el regreso del rey David. Pero vamos a leer y posteriormente nos quedamos en el exégesis de la palabra, ¿le parece? Salmo 51, por favor búsquelo y luego nos quedamos en el estudio del mensaje. Gracias, Rebeca, por la música. Amén. El Salmo 51. ¿Lo encontró? Perfecto. Así como están sentaditos, no se preocupe. Salmo 51. La Biblia dice, leemos desde el versículo 1, leemos hasta el versículo 10. Hay mucho que hablar acá. Dice el Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, por favor, Señor, háblanos al corazón. Te pedimos que el poder que en tu palabra se encierra pueda, Señor, ese poder obrar en nuestras vidas. Pueda, Padre, traer un cambio en mi vida y en la vida de todos mis hermanos, hermanas y cada uno de los oyentes, Señor, que están a través de las redes sociales. Por favor, Espíritu Santo, obra en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos, mi Dios, que el pecado no para. Sabemos que el pecado destruye. Sabemos, mi Dios, que el pecado acaba con el individuo. Sabemos, Señor, que Satanás no descansa. Pero también sabemos que tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Sabemos que tú eres nuestro abogado. Tú eres, Señor, nuestro mediador. Tú eres nuestro sostén, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y el rey David lo entendió. Te pedimos que en esta hora, Señor, en esta nueva sesión de estudio, podamos entender que no solamente podemos ser heridos o alcanzados por el pecado, sino también, Señor, podemos ser ayudados, levantados y restaurados, como en el caso del rey David. Ayúdanos, Señor, a estudiar, guíanos en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estaba, hermano, meditando en los problemas que tiene la humanidad y aún pues los creyentes, que todo problema nos afecta, nos debilita, nos interrumpe de alguna manera la paz o la comunión con Dios, pero nunca afectarán tanto los problemas como lo que afecta el pecado. ¿Sabía usted que por el pecado hay creyentes que no vuelven más a su iglesia? Hay creyentes que no vuelven más al evangelio. Hay creyentes que no pueden soportar la humillación o la vergüenza, diría, en este caso, y no vuelven a las iglesias, no vuelven al Señor. Gloria a Cristo por todos nosotros que nos hemos caído, pero nos hemos levantado. Amén. Si hoy estamos aquí, no es porque tengamos una vida perfecta, intachable, una vida inmaculada, no. Estamos aquí porque Dios es grande
Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Dios ha extendido su mano y su misericordia nos ha alcanzado y nos ha ayudado. Y es por eso que estamos aún contando la historia. Estaba revisando acerca del pecado, que mire usted la capacidad que tiene Satanás para hacerlo pecar a uno. Por ejemplo, Adán y Eva. ¿Dónde residían ellos? ¿Dónde estaban? ¿Cuál era su lugar? El huerto. ¿Amén? El huerto. ¿Y a dónde bajaba Dios para hablar con ellos? Al huerto. Y quiero que sepa, hermano, que Adán y Eva tuvieron la bendición o el privilegio de hablar con Dios de la manera que nosotros no podemos, en el tiempo que ellos no habían pecado. Y aún allí, el pecado les alcanzó. ¡Qué tremendo! La capacidad que tiene Satanás para hacernos pecar. ¿Se imagina usted que hizo hablar a la serpiente? ¿O ya hablaban las serpientes en aquel tiempo? ¿Qué cree usted? Bueno, algunos dicen de que volaban las serpientes, que tenían patas, dice, y manos. Bueno, yo eso no lo he encontrado en la Biblia. Algún día vamos a dar algún estudio de esto, pero el punto es que el padre de la fe, el amigo de Dios, Abraham, también lo alcanzó el pecado. Y le estoy hablando de personas que ya, hermano, tenían un encuentro personal con Dios. Ya estaban apartados para Dios. Por ejemplo, Adán y Eva, una familia apartada para Dios. Abraham, cuando Dios lo llama y le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios lo estaba apartando para algo grande, para algo maravilloso. ¿Me entiende? Pero el pecado le alcanzó. Y usted sabe de que se acostó con la sierva. ¿Recuerda esa historia? Está ahí en el libro de Génesis. Y bueno, tantas cosas que pudiéramos mencionar, pero luego tenemos, y no me quedaré mucho tiempo en la introducción, sino pues no acabamos, hay mucho que hablar en este Salmo 51, pero luego tenemos la única persona, si usted sabe de alguna otra, de algún otro hombre o mujer, por favor me lo hace saber, yo estoy para aprender, estoy abierto para aprender y conocer, pero en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Pacto, al único que yo he encontrado, cuando he estado leyendo la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, al único que yo he encontrado que la Biblia, bueno, Dios le llama un hombre conforme al corazón de Dios, es al rey David. Como le digo, si usted conoce de otra persona, por favor me lo enseña. Claro, de Job habla que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero de David hay una forma muy única, muy particular que le dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo le pregunto, ¿cómo será el corazón de Dios, hermano? ¿Cómo será el corazón de Dios, hermano? David tenía ese corazón, conforme al corazón de Dios o a la voluntad de Dios. Pero le alcanzó el pecado. Le alcanzó el pecado. Y hay una serie de pecados que no lo estamos hablando a nivel de crítica, sino a nivel de aprendizaje. Porque debemos, hermano, tenemos que entender que si le alcanzó el pecado al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pues a nosotros también nos alcanzará. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya le expliqué al principio que algunos deciden apartarse, se van para el mundo. Recuerdo algunos hermanos que fueron rescatados por la misericordia de Dios, creyentes que habían estado en otras congregaciones, pero recuerde que no todos los pastores o todas las iglesias, no sé cómo explicarlo, pero tienen o hacen o entienden la misma enseñanza o interpretación bíblica. A estos hermanos, no sé si recuerda la hermana, pero a estos hermanos les habían enseñado que alma que pecare morirá eternamente y para siempre. Ya no hay rescate, no hay solución, no hay salida, no hay esperanza. Y esta persona había estado un buen tiempo en el Evangelio, en una congregación, y de repente cayó.
en una debilidad, en un pecado. Y cuando él quiso restaurarse ya no pudo, porque en la iglesia allí donde él se congregaba era prohibido. Aquí no hay restauración, aquí nadie se puede levantar, le dijo, el que peque de un solo queda destituido del cielo, de la iglesia y de todo. Mire qué doctrina más diabólica esa, porque la de mi Señor Jesucristo es lo contrario. Hijitos, niños, estas cosas están escritas para que no pequen. Pero si alguno pecare, predicaba mi hermano Salvador el viernes, mensaje más lindo ese, lleno de esperanza. Estábamos hablando con el hermano Silvio, que cuando entendemos esos detallitos, nuestra fe se enriquece y se fortalece. Para que no pequen, dice Juan. Pero si alguno pecare, ¿de quiénes, hermano? De los creyentes. Dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Sabe de qué está hablando mi Señor Jesucristo? Que para los creyentes hay solución, hay esperanza. Se pueden volver a restaurar, a levantar, a reconciliar. Pueden volver a empezar. Y hablábamos con mis hermanos que esta no es una licencia para ir a pecar, como algunas personas indoctas e inconstantes nos señalan, ¿verdad, hermano? Esa era la palabra, nos señala y nos dicen que los bautistas predican un evangelio liberal, un evangelio cómodo, un evangelio barato, dicen algunos, que dicen de que ya son salvos y que les dan a la congregación licencia para ir a pecar. ¿Quién dice eso? Aquí no le decimos a usted vaya a pecar. La Biblia es clara y dice, para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado. ¿Amén, hermano? Y el rey David lo entendió. No se había escrito la carta, pero recuerde que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por toda la eternidad. El mismo plan restaurador, salvador del antiguo pacto es el del nuevo pacto. Es el mismo, no cambia. Es en Jesucristo y es por la fe. Más nada. Amén. Así es. Y ahora viene David y dice, qué tremendo cómo me encuentro. Qué difícil el pecado que me ha alcanzado. El pecado que está en mi vida. Y ahora trataremos de estudiar algunas cosas que nos fortalecerán, nos ayudarán en el momento que usted se pelee con su vecino. En el momento que usted quede mal con las deudas y le lleguen a cobrar. En el momento que usted de repente el pecado le alcanzó. Necesitamos entender algunas cosas. Lo primero, y tratemos de avanzar, porque el tiempo, gracias a Dios que hermano Jonathan me dejó un buen tiempo. Pero lo primero que debemos de aprender de todo esto del pecado en nuestra vida es lo que hizo David. Buscó ayuda. Amén. Buscó ayuda. Yo quiero decirle a todos los que nos están viendo y escuchando en diferentes redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube, que si usted es un hermano, una hermana que se ha retirado del evangelio, está caído, herido, lastimado por el pecado, usted puede buscar ayuda. Usted puede regresar. Hay un ministerio de reconciliación. Usted puede volver al Señor. Usted puede hacer las paces con Dios. Podemos ver ejemplos claros, evidentes. Vemos a Abraham, vemos a David. Y en el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pedro, que después de haber negado a Cristo 3 veces, ¿qué dice la Biblia? Que lloró amargamente. ¿Por qué cree usted que estaba llorando? ¿Porque no pudo negarlo más? No, hermano, estaba llorando amargamente. Porque el pecado que se había apoderado de él lo había destrozado. Y él entendía la gravedad de eso. Y dijo Pedro, yo tengo que regresar con mi Salvador. Es cierto que lo he negado 3 veces. Es cierto que en el momento de aprieto, donde pensé que también a mí me iban a colgar en la cruz, es cierto que dije palabras maldicientes para confundirme con los paganos y toda la cosa, pero
sé que mi Dios es misericordioso. Sé que Cristo me va a perdonar. Y dice la Biblia que lloró amargamente. Y usted lo ha leído. Esto está en Mateo, capítulo 26 y el versículo 75. No vamos por el tiempo. Pero David buscó ayuda. Buscó ayuda. ¿No se ha preguntado usted cómo estarían las iglesias si los hermanos que se han retirado, aquellos que están en el mundo, fuera del evangelio, aquellos que el diablo los ha debilitado y los ha apartado, si esta cantidad de hermanos regresaran al evangelio y buscaran ayuda y entendieran de que Cristo está con los brazos abiertos, esperándole para transformarles, ayudarles, levantarles, ¿cómo estarían nuestras iglesias? Hermanos, y aquí estaríamos, pero hay que ampliar el templo. Pero hay mucha gente, hay muchas personas que no saben qué hacer con el pecado. Ahora nosotros estamos aprendiendo que hay que buscar ayuda. Versículo 1 en adelante dice el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme, oiga esto, mire, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. El salmista no solo creía que Dios era piadoso, sino que era una multitud de piedades que habían en su Señor. Él entendió que Dios podía perdonarlo, que Dios podía cambiarlo, que Dios podía, hermano, olvidar esa afrenta, olvidar esas penas, olvidar ese error. Yo me imagino que el rey David está pensando, hermano, en todo lo dicho por algunos profetas. Está pensando en todo lo que ocurrió antes de él. Recuerdo lo que dijo el profeta Isaías. Isaías dice estas palabras: que el Señor tomará nuestros pecados, los llevará a lo profundo de la mar, y Él promete nunca más acordarse de nuestros pecados. ¿Y sabe de qué pecados hablaba? De los pecados de Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Así es que si hemos pecado, sabemos que hay que buscar ayuda. Amén, hermano. ¿Qué hace el enfermo? Va donde el médico. Amén. ¿Y qué tiene que hacer el que está enfermo espiritualmente por el pecado? Tiene que venir donde el médico divino, mi Señor Jesucristo. Aquel que puede sanarlo, puede perdonarlo, hermano, puede cambiar todo lo que hay en él. Recuerdo cuando fue llevada la mujer, ¿cómo se llama? Bueno, la Biblia le llama a aquella mujer que querían apedrear. ¿Se acuerda usted? Y los fariseos la llevaban y dicen a Jesús: Jesús, tú que estás, pero bien alineado con la ley de Moisés, la ley dice que esta mujer debe morir. Hay que matarla. Fue encontrada en el lecho allí de adulterio. Y como Jesús es Dios, conoce todas las cosas. Él pudo ver que los fariseos solo eran boca, hipocresía y un montón de cosas, y que no había equidad en ellos. Estaban haciendo preferencia con la mujer, con el hombre, porque el hombre no lo llevaron, llevaron a la mujer. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Hace poco lo aprendimos allá en Río Blanco. Predicó el hermano Gerardo Bunner. ¿Qué dice la ley? Que el que comete adulterio o tiene que ver con la mujer ajena o el prójimo, el punto es que si comete adulterio, ambos pagarán. Puede leerlo. No tengo la cita para compartírsela, pero ahí está. En el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, ambos deben morir. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde? A la mujer llevan, a la desprotegida. Pobre mujer. Pero Dios tuvo misericordia. Dios la vuelve a ver y ahí enfrente de ella le dice a todos los acusadores: el que esté libre de pecado, empiecen a tirarle piedras. Y la ley dice así, pues denle. Dice la Biblia que entre ellos se volvían a ver uno con otro.
Y el mismo pecado que estaba intrínseco dentro de ellos los acusó duramente y no tuvieron el valor de tirar la piedra, sino que se fueron desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Recuerda ese detalle? O sea que desde el más pequeño hasta los más grandes eran bien pícaros. Estaban corruptos estos, miren. Y viene Jesús escribiendo ahí en el suelo, le dice: mujer, ¿dónde están los que te apedrean? Los que te quieren apedrear o te quieren matar. Y la mujer, pues un poco asustada, dice: pues no hay nadie, ya se fueron. ¿Y qué dice Jesús? Pues a mí me las vas a pagar. Has pecado contra mí, conmigo te las vas a arreglar. ¿Con qué hombre te acostaste? ¿Cuántas veces te has acostado ahí? No. Ni yo te condeno. ¿Escuchó? Aclaro, no es una licencia para ir a hacer lo que se nos antoja, lo que se nos da la gana. Si Cristo dice que ni Él nos condena, me voy a ir a pecar. Tenga cuidado. No es esa la enseñanza. Dice Jesús: ni yo te condeno, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire qué lindo. Te voy a perdonar, mujer. Te voy a sanar, te voy a restaurar. Lo que no hicieron los religiosos acusadores, yo lo haré. Pues es mi trabajo, perdonar y salvar. Ya me imagino a esa mujer llorando a los pies de Cristo, agradeciendo su perdón y que le salvó la vida. ¿No es cierto? Y ahora viene David y dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Busquemos ayuda. Busque ayuda. No importa el pecado, mi Señor puede perdonarlo. Puede perdonarlo. Por negro que sea, Él lo puede volver blanco. Él puede cambiar las cosas. No importa la magnitud de su pecado, mayor es la misericordia de Dios. Amén. Continúa y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué maravilloso esto. Ahora, ¿recuerda usted que el pródigo buscó ayuda? El pródigo se vio encerrado, afectado, acabado, y él dijo: ya toqué puertas, por ningún lado encuentro puertas abiertas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que a nadie le abría puertas, nadie le ayudaba, dice. Le vino él y se acordó de su Padre. Se acordó del Redentor, el que saca del hoyo. ¿Me está escuchando? Se acordó de la misericordia de Dios. Y dice la Biblia que volviendo en sí, esto está en Lucas 15:17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Ajá. Me levantaré, dijo, e iré a mi Padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos, dice. Hazme como uno de tus trabajadores. No llegó, hermano, demandando derechos. Llegó a ofrecerse a lo que Dios quisiera hacer con él. Buscó ayuda. Consejo, aplicación: nunca se vaya de la iglesia, nunca se aparte de Dios. Usted aquí puede encontrar sanidad, restauración. Sus heridas aquí pueden ser sanas y vendadas. El buen pastor está con nosotros. Amén, hermano. Está con nosotros. Solo busque ayuda. Por favor, busque ayuda. Por otro lado, también tenemos la vergüenza. ¿Escuchó lo que dije? La vergüenza
la deshonra, no sé cómo decirlo, pero en segundo lugar quiero que vea la vergüenza que causa el pecado. Y esto es bien tremendo, hermano. Esto es terrible. Quiero pedirle que por favor busque el versículo 9 del Salmo 51. Versículo 9. ¿Lo tiene conmigo? ¿Qué dice el versículo 9? Esconde tu rostro de mis pecados. Esa palabra es clave. ¿Cómo se encuentra el rey David? Si él, hermano, él ha sido, ¿cómo le digo? Visto como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Me entiende? Así es visto. Si eso está escrito allá en el Antiguo Testamento, antes de todos sus errores, me parece que está escrito en el libro de Samuel. No sé si lo ha leído usted, pero por ahí anda, donde dice que es un hombre que Dios ha elegido, un hombre conforme al corazón de Dios, y ese es David, el sustituto del rey Saúl. ¿Recuerda eso? Y ahora él, con todo eso en la cabeza, me eligió, me puso como rey, me dio todas las prestaciones, todo lo necesario, y me llamó un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo le he pagado yo? ¡Qué vergüenza más grande! Oh Dios, esconde tu rostro de mis pecados. ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué terrible! Cuando un pastor cae en inmoralidad. Cuando un hermano que ha estado frente a la obra, en cualquier ministerio, cae en pecado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué terrible es! ¡Qué tremendo! Pero quiero decirle que con toda y esa vergüenza, el Señor siempre quiere ayudar. Y qué bueno sentir un poco de vergüenza, porque si pecamos y nos da igual, como que si nada está pasando, es una buena señal de que es un hijo del diablo. Porque el Hijo de Dios siente cuando falla, reconoce sus errores, busca ayuda y se avergüenza. No hay a dónde meter la cara. ¿Me entiende? Y el rey David dice, esconde tu rostro. No soy digno. Estoy delante de ti, manchado, sucio. Y quiero que vea el versículo 7. Mire usted el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo usted caracteriza el caso, el estado de David en este momento, según lo que él dice en el versículo 7? Oiga usted, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Sabe que los hisopos de los que habla aquí la Biblia no eran hisopos como los que usamos nosotros, que se lo meten allí en el oído y le hacen así, hasta se lo duermen así, para sacarle un montón de cosas? O se limpia la nariz y cosas así. No eran hisopos de eso. Eran unos hisopos grandes, hermano. Bastante grandes. Para sanar, para limpiar, purificar, desinfectar esas heridas hondas, fuertes. Y David se siente bien herido, hermano. Se siente bien afectado. Se siente bien arruinado, se siente bien sucio. Se siente que no merece nada, pero ni estar en la presencia de Dios. Así se siente uno. Así se siente uno. Pero no es para apartarnos. El versículo continúa y dice en el 7, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando él anhela y añora estar más blanco que la nieve, hermano, ¿qué tan blanca es la nieve? ¿Qué tan blanca es la nieve? El deseo de él es profundo, quiere ser más blanco que la nieve. ¿Qué aprendemos ahí?
que en su corazón había un profundo deseo de cambiar. Un profundo deseo de ser ayudado y cambiado. Y cuando algo es así, el Señor se encarga de sanar. El problema está que a veces andamos heridos, lastimados y todos mal con el pecado y la gente se siente hasta mejor que cualquier cristiano. ¿Sí? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien. ¿En serio, hermano? ¿Cómo le va? En victoria. ¿Me entiende? En victoria. Y todavía anda de goma. Pero él es en victoria. ¿Me entiende? No, así no es la cosa. Tiene que haber un profundo deseo de cambiar. ¿Cómo quiere estar David? Más blanco que la nieve. Es decir, sáname, Señor, pero sáname bien. Cámbiame, pero cámbiame con todo. Con todo. Ahora, sé que el tiempo ya nos aventajó, pero tratemos, por favor, de avanzar un poco más. El versículo 10, ¿ya lo leyeron, hermanos? El 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra recto habla de que él se sentía torcido. Él se sentía mal en una dirección contraria a la de Dios. Y eso pasa cuando el pecado se apodera de nuestras vidas. Recuerde que ese es el tema, el pecado en nuestras vidas. Él se sentía mal, equivocado, torcido. A oscuras, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva. ¿Cómo decía el coro que cantamos? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser, ¿el qué, hermano? Cambiado, Señor. Y el salmista dice, renuévame. Estamos al final del 10. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. De verdad quería cambiar, hermano. David quería cambiar. Quería mejorar. Quería salir del fango, de ese hoyo. Quería salir del pecado. Y ojalá que usted que está en eso quiera salir de ahí. Sé que hay mucha gente que me está viendo, muchas personas. Pero ojalá que este mensaje pueda motivarle para que obre en su corazón y quiera salir del estado en el cual se encuentra. Sí. Lo último, y con esto quiero terminar, hermano. Esto es bien importante. La necesidad de humillar nuestra vida delante de Dios. Nadie, y oiga bien lo que le voy a mencionar, nadie puede salir del pecado si no se humilla. Nadie puede ser restaurado si no se humilla ante Dios. Nadie, pero nadie puede salir del hoyo si no se humilla delante de Dios. Tiene que ceder sus derechos, reconocer que él no puede ayudarse a sí mismo. Tiene que humillarse. Tiene que humillarse. Para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Para que venga ese perdón. Para que venga esa transformación. Para que venga ese cambio de vida. ¿Recuerdan el coro que siempre cantamos? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Recuerdan? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, a la oración en este lugar. Pero ¿cómo dice el coro? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y luego, y buscaren, correcto, y buscar en su rostro, entonces yo iré desde los cielos, dice el Señor. Así es que viene David, dice, renuévame, Señor, quiero ser diferente. Y para que me creas, me voy a humillar hasta donde sea necesario. Quiero terminar
con la tremenda amonestación que le dio el profeta Natán al rey David. ¿Recuerda usted cómo terminó esa amonestación? Que Natán llega y le dice: David, hay un problema. Alguien tomó lo que no era suyo. Teniéndolo todo, abusó de la otra familia. Estoy diciéndolo a mi manera. ¿Y qué dijo el rey David? El tal sea, usted sabe, ¿verdad? Debe pagar. Debe pagar. No una, ni dos, ni tres. No, debe de pagar, pero con todo. El peso de la ley. Lo triste fue cuando le dijo el profeta Natán: ay, rey, le dice, qué pena y qué vergüenza, porque eres el rey, pero te lo tengo que decir. El que tiene que pagar con todo el peso de la ley eres tú. Tú eres ese hombre. Ese mensaje Dios te lo envía a través de mí. Tú eres. Tú eres. ¿Y qué hizo el rey David? Hermano, pidió que su pecado, que sus faltas fuesen el qué. Recuerda, ¿verdad? Y quiero que sepa que su pecado efectivamente fue perdonado. Pero las consecuencias, no, hermano. Dios perdona el pecado, pero no las consecuencias. Las consecuencias y las facturas siempre se pasan. Siempre. Pero no hablemos de facturas. Yo no estoy hablando de facturas. Estoy hablando que el pecado puede ser perdonado. Y si Dios perdonó a David, porque él le buscó y anheló profundamente su limpieza, su restauración, y se humilló, si Dios lo perdonó a él, Dios puede perdonarme a mí. Dios puede perdonarle a usted. Dios puede perdonarnos a todos. Y usted que me está viendo en las redes sociales, le garantizo, sin lugar a duda, que si hay alguien que puede perdonarle, salvarle y ayudarle con todo su pecado, es Dios, es Cristo. Así es que si nunca le ha dicho: Padre, reconozco que soy un pecador, perdóname, límpiame, lávame más y más de mi maldad y sana mi corazón, sana, Señor, mi vida, te aseguro que Dios lo puede hacer hoy mismo si usted toma una decisión. Pero tiene que abrir su corazón. Y si hay algún creyente que se ha alejado debido al pecado, el Señor también puede perdonar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Terminamos diciendo: nunca se aparte por su falta y sus pecados, porque Dios nunca se ha apartado. Él siempre ha estado allí queriéndonos ayudar, queriéndonos sanar, queriéndonos perdonar. Pero es necesario buscarle. Oramos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por esta reflexión, por este estudio. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual nos brindas esperanza, nos brindas solución, nos brinda, mi Dios, ayuda en medio del pecado. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros hagamos conciencia, entendamos que mayor es el que está en nosotros que el que afecta, el que estorba en este mundo, Satanás. Bendice esta linda, esta bella congregación y danos paz, danos tranquilidad y seguridad en el momento que vamos a dormir, en el momento que empecemos esta nueva semana. Danos, mi Dios, por favor, de tu paz. Y si en algún momento caemos en pecado, ayúdanos a levantarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Muchas gracias, hermanas. Estamos fuera de las redes sociales.